¿Qué fue lo que realmente asustó a los alemanes cuando abrieron por primera vez un proyectil de la Katyusha? Imaginen un sonido que paraliza, una explosión que convierte columnas de vehículos en un caos ardiente, y un secreto que el enemigo intentó descifrar durante años sin éxito. Hoy revelaremos por qué una simple instalación se convirtió en la pesadilla del Wehrmacht, qué misterios ocultaban sus municiones y cómo los ingenieros soviéticos usaron tecnologías que los alemanes ni siquiera imaginaban. Pero eso es solo el comienzo. Detrás de las legendarias Katyushas se esconden historias de traición, experimentos secretos, represión y astucia tecnológica que los alemanes jamás lograron reproducir, ni siquiera años después. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de ver cambiará todo lo que creías saber sobre la Segunda Guerra Mundial. 100 cohetes salen disparados en solo 10 segundos. Y el campo de batalla habitual se transforma en algo completamente distinto. Destellos, nubes de polvo, explosiones seguidas de gritos, órdenes y confusión. Ese breve pero devastador estallido cambió para siempre la idea de cómo se puede dominar el fuego masivo. Así nació la leyenda del BM-13, al que el pueblo apodó Katyusha. No fue un milagro llegado del cielo, ni una varita mágica que corrigiera errores tácticos. Su poder estaba en la combinación perfecta de tecnología, producción y estrategia, y en las manos de quienes supieron usarla con precisión. La historia comenzó mucho antes de los truenos de 1941. Ya a inicios de los años 30, los ingenieros soñaban con armas capaces de cubrir grandes áreas con fuego reactivo. En los laboratorios se experimentaba, se calculaban fórmulas, se discutían escalas de producción. Pero el contexto político era despiadado, procesos, destituciones, arrestos. Muchos científicos fueron apartados y algunos proyectos se perdieron entre el miedo y la desconfianza. Aún así, el trabajo persistió. Entre talleres y fábricas, los ingenieros lograron lo imposible, crear un sistema real, funcional, que cambiaría el rumbo de la guerra. El BM-13 no impresionaba a primera vista. Unos cuantos rieles montados sobre un camión cualquiera. Nadie hubiera creído que algo tan simple podría infundir terror. Hasta que llegó el momento del disparo. Cuando el prototipo fue presentado al alto mando soviético en junio de 1941, algunos oficiales rieron con escepticismo. Pero después del primer lanzamiento, el silencio fue absoluto. La onda expansiva, el fuego, la destrucción total del objetivo. En ese instante, todos comprendieron. Estaban frente a un arma sin precedentes. Las primeras pruebas de combate confirmaron las expectativas. En julio de 1941, una batería al mando del capitán Flescherov atacó un nudo ferroviario cerca de Orsha. Las consecuencias fueron devastadoras. Más allá del daño físico, el impacto psicológico fue inmenso. Los soldados enemigos quedaban desorientados, incapaces de coordinarse. 2 salvas de Katyusha podían hacer el trabajo de toda una división de artillería tradicional, no por su precisión, sino por su efecto masivo, simultáneo y aplastante. El papel de estas armas no era atacar un punto, sino un área. No eran rifles de precisión, sino martillos de fuego. Los cohetes no excavaban cráteres profundos, sino que explotaban sobre la superficie, dispersando metralla en todas direcciones. En posiciones abiertas o concentraciones de tropas, el efecto era devastador, una lluvia de fuego que desmoronaba el orden y la moral.
La clave estaba en el impacto psicológico, una ola sonora y de presión que dejaba aturdidos incluso a soldados veteranos. A pesar de su potencia, Katyusha no era un cazatanques. El mito del asesino de blindados no era más que eso, un mito. El fuego era demasiado disperso para golpear directamente un tanque. Los tripulantes alemanes pronto aprendieron que era más seguro permanecer dentro de su vehículo durante un bombardeo. Solo en raras ocasiones, las Katyushas disparaban a corta distancia, casi a quemarropa, y solo en circunstancias extremas. La reacción alemana fue inmediata y obsesiva. Llamaron a su sonido el órgano de Stalin y al área que devastaba el cañón de Hectaria. El alto mando exigió capturar un ejemplar intacto, desmontarlo pieza por pieza y replicarlo. Prometieron recompensas por cada sistema obtenido. Pero los soviéticos estaban preparados. Cada lanzador tenía una carga interna para autodestruirse en caso de captura. Aún así, algunos cayeron en manos alemanas y comenzaron las disecciones técnicas. Lo que encontraron fue desconcertante. El cohete contenía 7 bloques de pólvora, uno central y 6 dispuestos en círculo, nada fuera del conocimiento de un ingeniero alemán. Pero el tamaño de esos bloques era el problema. Medio metro de largo, con canales internos perfectamente uniformes. Fabricarlos requeriría una prensa gigantesca, imposible para la mayoría de las fábricas europeas. Los alemanes no entendían cómo los soviéticos podían producirlos tan rápido. La respuesta no estaba en máquinas colosales, sino en una idea ingeniosa. Los soviéticos aplicaron un método usado en la industria alimentaria, la extrusión. La masa del propulsor se empujaba a través de una boquilla, como si fuera pasta, y luego se cortaba y enfriaba. Eficiente, barata y fácil de reproducir. No se necesitaban enormes prensas, solo precisión técnica y control de temperatura. Fue un triunfo del ingenio sobre la ostentación. Gracias a ese método, las fábricas soviéticas produjeron miles de cohetes en un tiempo récord. Y cuando tienes millones de municiones, la táctica cambia. Dejas de pensar en cada proyectil individual. La guerra se convierte en una cuestión de economía de fuego. Saturar, abrumar, destruir por volumen. Lo simple, cuando se produce en masa, supera a lo complejo y costoso. Los alemanes y checos intentaron imitar el diseño. Así nació el sistema Raketen-Vielfachwerfer, con más rieles y una estructura modificada. Una innovación destacada fue el alerón inclinado que hacía girar el cohete durante el vuelo, reduciendo la dispersión. Los soviéticos aprendieron de eso y adoptaron ideas similares en sus modelos posteriores. La guerra se convirtió en un intercambio constante de ingenio técnico, una batalla de fábricas, mentes y materiales. Sin embargo, la ventaja decisiva la tuvo quien supo producir más rápido y en mayor cantidad. La victoria ya no dependía del diseño más avanzado, sino de la capacidad de mantener el flujo de suministros. Producción, transporte, aplicación táctica. Ese fue el verdadero campo de batalla. Katyusha trascendió su papel militar y se convirtió en un símbolo, un emblema de simplicidad, eficiencia e inteligencia aplicada. Su historia no es solo la de un arma, sino la de una filosofía. A veces las pequeñas decisiones industriales deciden el destino de grandes guerras. Porque el verdadero poder no siempre está en el sonido del trueno, sino en las manos anónimas de quienes logran hacerlo posible.